Cuando recobró la conciencia, se encontró a sí mismo en lo profundo de una mazmorra. Su respiración se volvió rápida y desorientada al no reconocer su entorno inmediato. ¿Qué? ¿Dónde estoy?, exclamó, su voz llena de confusión. Alrededor de él, las enormes columnas de piedra sostenían un techo abovedado, un lugar que nunca antes había visto. Sus ojos recorrieron la estructura, buscando alguna señal que le diera pistas. La respuesta llegó de forma inesperada. «Deberías agradecer que no estamos dentro de una roca», dijo una voz calmada pero firme, recordándole que, a pesar del caos, las cosas podían haber sido mucho peores. La tensión en sus hombros se relajó, aunque aún no comprendía del todo lo que había pasado ni cómo habían llegado allí. «¡Guau! Y Arumas», gritó desesperado, sus ojos desorbitados por el pánico mientras agitaba sus manos en el aire, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. La figura frente a él permanecía inmóvil, envuelta en una capa que apenas dejaba entrever su semblante. «¡Basura!», exclamó el otro, sin entender la extraña acusación. Con un ligero ladrido, el pequeño compañero arrefeó con acento agudo, tratando de calmar el ambiente caótico. «Voy a morir», murmuró con un temblor evidente en su voz, mientras su cuerpo entero se sacudía de pies a cabeza, incapaz de ocultar el miedo que sentía. El encapuchado dio un paso al frente, su tono más neutral, pero firme. «Se necesita valor para aventurarse en una mazmorra como un ladrón solitario», dijo, observando cómo el joven temblaba. Aunque las palabras no llevaban un reproche evidente, contenían un peso que el joven parecía no haber anticipado. «Piedra», su voz tembló, incapaz de esconder el nerviosismo ante la inesperada pregunta. El encapuchado lo miraba con severidad, sin apartar la vista. «¿De dónde obtuviste la piedra demoníaca?», preguntó, con una calma inquietante que contrastaba con la tensión que impregnaba el ambiente. No, y yo», balbuceó el joven, luchando por encontrar las palabras correctas mientras un sudor frío recorría su frente. Recordó aquella taberna, la comida frente a él y al extraño hombre que había aparecido de la nada. «Había un hombre extraño, creo que era un mago», dijo, su voz apenas un susurro, mientras las imágenes de esa noche volvían a su mente. «Me habló, estaba comiendo en la taberna y entonces», su voz vacilaba. Una imagen clara apareció en su mente. El hombre, con una especie de amuleto colgando de su cuello, algo que parecía un fragmento de algo mucho mayor. Tenía este extraño amuleto, colgado en el cuello, como un fragmento de algo, añadió, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba explicar lo inexplicable. El aire se tornó pesado, y los latidos de su corazón parecían resonar en sus oídos. «¿Tú, cómo te llamas?», preguntó el encapuchado, su voz gélida y directa, mientras una sonrisa apenas perceptible curvaba sus labios. El joven, con el rostro empapado en sudor y la mente en blanco, intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Ra», murmuró, forzándose a hablar mientras la presión aumentaba con cada segundo. «Raraja», logró pronunciar finalmente, sintiendo que su propio nombre le pesaba como una cadena alrededor del cuello. «Ya veo», respondió el encapuchado, sin más que una ligera inflexión en su tono, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de interés y burla. El silencio que siguió fue más insoportable que cualquier palabra. El encapuchado pronunció las palabras con una calma escalofriante. «Dauk mi muarif peiche», un susurro en una lengua antigua que resonaba en el aire con una sensación de poder latente. «¿Qué?», exclamaron al unísono los jóvenes, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo a su alrededor. De pronto, la luz comenzó a envolverlos, una barrera de energía que brillaba intensamente mientras el espacio a su alrededor se distorsionaba. «Un hechizo», gritó uno de los chicos, el pánico apoderándose de su voz. El encapuchado, sin inmutarse, mantenía su mirada fija en el pergamino que sostenía, concentrado, como si todo el caos a su alrededor no fuera más que una simple rutina para él. «Lo sabía», pensó el joven ladrón mientras observaba la escena con asombro, «este tipo es un mago, y también empuña una espada».
Los destellos de luz se intensificaron, envolviendo por completo el espacio que habitaban, y la presencia del poder se volvió abrumadora. El encapuchado observó detenidamente el mapa mientras sostenía una brújula de aspecto antiguo. Su expresión permanecía inalterable, como si todo el caos que los había transportado lejos no le sorprendiera en lo más mínimo. Parece que fuimos enviados bastante lejos, comentó con un tono frío, pero seguro. Aún estamos en el mismo nivel. Los demás lo miraron con algo de desconcierto, mientras él, con un simple «ok», comenzó a caminar hacia lo que parecía una nueva entrada del laberinto. El sonido de sus pasos resonaba en el aire, llenando el espacio vacío y húmedo de aquel lugar. Cada paso parecía tener un propósito definido, calculado. Uno de los jóvenes lo llamó, su voz llena de incertidumbre y un leve tono de desesperación. Espera, gritó mientras trataba de alcanzarlo, tropezando torpemente en el proceso. El encapuchado, sin voltear a verlo, dejó escapar una leve sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿No vienes con nosotros?, preguntó con desdén en su voz, manteniendo su paso firme, sin detenerse. El joven ladrón estaba visiblemente nervioso, sus manos temblaban mientras sostenía la barra que usaba como arma improvisada. Sus ojos reflejaban la tensión y la duda, como si en cualquier momento estuviera a punto de dar media vuelta y huir. Sin embargo, frente a él, su compañero, con una expresión despreocupada y una sonrisa burlona en el rostro, no podía contener la emoción que le provocaba la situación. «¿No tienes este tipo de aventuras muy a menudo?», dijo, su voz cargada de un entusiasmo desbordante. Para él, la oscuridad y el peligro eran solo un incentivo más para continuar. El ladrón tragó saliva, su nerviosismo palpable. Pero aún así, estaba allí, dispuesto a seguir adelante a pesar de sus temores. El ladrón observaba detenidamente los movimientos de su compañero, sus ojos entrecerrados en una mezcla de concentración y suspicacia. «Ya veo, tiene algunos trucos impresionantes», pensaba, su mente procesando cada acción. El extraño lanzaba lo que él llamaba moneda rastreadora, asegurándose de evitar trampas en su camino. Sin duda, tenía sentido. Pero algo no cuadraba del todo. «Está evitando los cofres del tesoro», se dijo a sí mismo, con una creciente sospecha. Eso solo podía significar una cosa. «No puede desactivar las trampas», concluyó, sus ojos afilándose mientras lo seguía en silencio, aún inseguro de qué esperar de este enigmático compañero. El ambiente era denso, y los pasos del grupo resonaban en el eco del oscuro pasillo. «ARF», gruñó la pequeña criatura, impaciente, su mirada fija en su compañero, que parecía no seguir el ritmo. «¿Me estás diciendo que camine más rápido?», pensó el joven, visiblemente frustrado, mientras intercambiaba miradas con el pequeño ser. El silencio se rompió cuando el líder del grupo, avanzando con seguridad, giró su cabeza. «Hey», dijo, su tono serio, haciendo que todos detuvieran sus pensamientos. «¿Qué?», respondió, sabiendo que algo importante estaba por ser revelado. La pregunta finalmente se hizo presente. «Ah, te refieres a la piedra del demonio», dijo el líder, sin siquiera voltear, dejando que la tensión llenara el aire. La imagen de la oscura piedra flotaba en la mente de todos, tan misteriosa como aterradora. «¿Qué era esa cosa?», preguntó el joven, su voz temblorosa, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. La tensión en el ambiente se intensificó cuando la revelación de la piedra demoníaca llegó a todos. «¿Qué?», exclamó sorprendido el joven, al ver lo que quedaba cuando la piedra se rompía, montones de ceniza. «Cuando se destruye, convierte a todos los que están cerca en cenizas», explicó el misterioso mago, su tono tan neutral que casi parecía indiferente. El joven ladrón se rascó la cabeza, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «El tipo debe odiarte bastante, ¿no?», dijo con una leve sonrisa irónica. «Podría ser», respondió el mago, sin mostrar emoción alguna. El pequeño ser emitió un lamento de confusión, incapaz de comprender la seriedad de la situación. «Si se usa bien,
teletransporta a las personas, como ocurrió antes, añadió otro, tratando de darle sentido a lo sucedido. No sé si la que tenías estaba incompleta o simplemente no la usaste correctamente. El joven ladrón frunció el ceño, claramente frustrado. Podría ser, ¿cómo puede actuar como si no fuera gran cosa?, se preguntaba, sin poder comprender la calma del mago. Alguien estaba tras tu vida, lo sabes, gritó, tratando de entender por qué todo le parecía tan surreal. Mientras tanto, el pequeño continuaba con su confusión, incapaz de encontrar sentido en todo aquello. El joven ladrón miró con incredulidad al misterioso mago, el sudor frío recorriendo su frente. No me vas a matar, preguntó con voz temblorosa, casi sin poder creer lo que estaba diciendo. El mago, caminando más adelante, no se detuvo, pero respondió con frialdad. Dentro de una mazmorra, no es tan raro que aventureros de alineaciones diferentes trabajen juntos, explicó con una calma que hacía eco en las paredes del oscuro pasaje. El joven tragó saliva, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Bueno, estoy seguro de que sucede, pero, murmuró, claramente nervioso. Su mente vagaba, intentando entender qué significaba alineación. Sabía que la gente lo relacionaba con conceptos como el bien y el mal, o la ley y el caos. Pero en realidad, se trataba más de cómo se comporta una persona. Por ejemplo, si alguien ayudaría a otros sin esperar compensación, o no. Reflexionó, recordando cómo algunos guerreros de su clan actuaban. Se imaginaba a sí mismo, siempre bajo el control de otros, al servicio de aquellos que demandaban favores. Aquellos que se presentaban como salvadores, pero que al final te dejaban pudrirte o te cobraban un precio. Esos que te ayudan, pero luego exigen dinero o simplemente te dejan para morir. Murmuró, amargo, son la verdadera definición de maldad. Las sombras de su pasado parecían echarle incluso en ese momento, recordándole lo poco que había cambiado desde entonces. El ladrón caminaba por el largo y oscuro pasillo de la mazmorra, intentando mantener la calma mientras sus pensamientos divagaban. Intento mantenerme neutral, dijo en voz baja, sus pasos resonando con un eco constante. El mago, caminando unos pasos más adelante, lanzó un comentario que hizo que el ladrón alzara una ceja. Como eres un recolector de cadáveres, pensé que estarías del mismo lado que yo, añadió el mago, sin detenerse. El ladrón suspiró, dejando caer los hombros ligeramente. Al final, las alineaciones no son gran cosa, murmuró, sin dejar de caminar. Sus pensamientos divagaban sobre los conceptos de ley y caos, preguntándose cuán útiles eran realmente esas etiquetas en una situación tan desesperada. El ladrón se detuvo un instante, mirando a la joven que los acompañaba. En cuanto a ella, no estoy seguro, admitió, mientras la chica, sorprendida, emitía un suave ARF, que rompía el silencio. El mago, en cambio, dejó caer una moneda al suelo que rodó sin prisa por el pasillo. Además, dijo con voz pausada, mientras observaba la moneda, no eres tú quien es mi enemigo. El ambiente se tornó más tenso, mientras la moneda seguía su camino, como si marcara un destino incierto que aún ninguno de ellos conocía. Los pensamientos del ladrón lo invadieron mientras seguía al grupo en silencio. ¿Qué estará pensando?, se preguntó, su mirada inquieta al ver al mago caminar tranquilamente. ¿Me estará manteniendo con vida solo por el dinero?, pensó, imaginando la posibilidad de que su valor solo residiera en lo que podía pagar para ser revivido. Las imágenes de otros aventureros caídos pasaron por su mente, aumentando su inquietud. Sabía que si moría, no habría nadie que pagara su diezmo, lo que supondría una pérdida para el mago. Oh, ok, ya lo entendí, no me apresuren, exclamó en voz alta, respondiendo a la presión de sus compañeros, mientras el nerviosismo comenzaba a manifestarse en su rostro. Uf, añadió la chica con una expresión severa. El ladrón, sin embargo, seguía atormentado por las posibles consecuencias de sus acciones. Si logro regresar a la superficie, tal vez enfrente represalias del hombre que me contrató, reflexionó con amargura.
O tal vez, mi antiguo clan decida ejecutarme. Continuó, incapaz de discernir cuál de sus destinos sería peor. Mientras el grupo avanzaba por el oscuro pasillo del calabozo, el ladrón sentía el peso de cada paso, pero en su mente resonaba una única verdad. Ahora mismo, en este preciso segundo, sé que estoy vivo, pensaba con determinación, aferrándose a esa certeza con cada fibra de su ser. Y me aferraré a eso con todo lo que vale, se prometió a sí mismo, sin saber qué le aguardaba más adelante. Ante ellos se erguía una imponente puerta de madera, desgastada por el tiempo. El ladrón se detuvo, su mirada fija en las enormes bisagras oxidadas. Una puerta, murmuró, su tono cargado de incertidumbre. Sabía que nunca había explorado esa parte del calabozo, pero aún mantenía la esperanza de que, al otro lado, el terreno fuera conocido. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, como si algo peligroso estuviera al acecho más allá de la barrera de madera. «¿Vamos a pasar?», preguntó el ladrón, la incertidumbre temblando en su voz mientras sus dedos se tensaban alrededor de la empuñadura de su espada. El otro, en su tono frío y distante, permanecía impasible. Sabía que no importaba lo que hubiera al otro lado de la puerta, la posibilidad de retroceder ya no era una opción. Incluso si tratamos de encontrar otro camino, no podemos saber con qué nos encontraremos, añadió con seriedad, mientras observaba el oscuro pasillo que les aguardaba. «Uf», se quejó en un susurro el pequeño compañero, consciente del peligro que se cernía sobre ellos. «Lo más probable es que haya monstruos esperándonos», continuó el ladrón, intentando mantener la calma, aunque una gota de sudor recorriera su frente. «¿Y si los hay? Podríamos morir», sentenció, enfrentando la dura realidad que los envolvía. Finalmente, tragando saliva y con el corazón latiendo rápidamente, preguntó con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Entonces, vamos a entrar». «Allá vamos», gritó con entusiasmo mientras avanzaba con una sonrisa en el rostro y el arma en alto, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y adrenalina. «Bo», exclamó con energía, su compañero fiel siguiéndole de cerca, el ambiente vibrando con la expectativa del enfrentamiento que les aguardaba. A lo lejos, una explosión resonó, sacudiendo las paredes del oscuro pasillo, mientras sus aliados, con rapidez y determinación, se preparaban para lo que estaba por venir. «De acuerdo», murmuró el líder con frialdad, mientras ajustaba el filo de su espada, su mirada fija en el frente, anticipando cada movimiento. «Sí», respondió con calma, su mente fría en medio del caos que ya comenzaba a desencadenarse. El grupo avanzaba con cautela, las miradas fijas en el oscuro y sombrío pasillo que se desplegaba ante ellos. La tensión en el aire era palpable, pero no había espacio para el temor en sus corazones. De repente, un sonido resonó a lo lejos, y frente a ellos, emergió de las sombras una figura colosal. El monstruo que yacía frente a ellos era una bestia con 2 cabezas, su piel oscura y áspera brillando débilmente en la penumbra. Sus ojos los miraban con una mezcla de curiosidad y amenaza. «Uf», exclamó uno de los compañeros, con el rostro lleno de determinación, mientras levantaba su arma en señal de combate. «¿Qué es eso?», balbuceó el joven a su lado, sus ojos abiertos de par en par por el terror y la sorpresa ante la imponente criatura que se erguía frente a ellos. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies, el monstruo se movía lentamente, como si estuviera evaluando si valía la pena atacar a estos intrusos que habían osado entrar en su dominio. El aire se congeló en ese instante. La presencia frente a ellos era imponente, una figura oscura y escalofriante que parecía emerger de las profundidades más oscuras del inframundo. La luz apenas tocaba su forma, pero lo suficiente para revelar su piel escamosa y sus ojos que brillaban con una maldad ancestral. «¡Un dragón!», exclamó uno de ellos, su voz temblando mientras trataba de asimilar lo que estaba viendo. Sus piernas casi fallaban al sostener su cuerpo, paralizado por el terror de enfrentarse a una criatura de leyenda, algo que solo había imaginado en sus peores pesadillas. Pero el otro, el hombre de la sonrisa enigmática, permanecía impasible.
Sus ojos entrecerrados observaban al monstruo sin una pizca de miedo. Su voz resonó en el vacío de la caverna. No, murmuró con una calma perturbadora. Una palabra, dicha con la certeza de alguien que sabía mucho más de lo que dejaba entrever. El rugido de la bestia resonó por toda la sala, haciendo temblar las paredes y los corazones de quienes la enfrentaban. El dragón, gigantesco y majestuoso, parecía hecho de sombras y humo. Su cuerpo imponente se curvaba sobre sí mismo mientras una densa nube de gas tóxico emanaba de sus fauces. «Un dragón de gas», murmuró uno de los aventureros, su voz entrecortada por el miedo y la incredulidad. Sus ojos, bien abiertos, no podían apartarse de la amenaza que ahora tenían delante, una criatura cuya mera presencia podría significar su final. El dragón los observaba con ojos penetrantes, sabiendo que tenía la ventaja en ese lugar cerrado. El rugido grave y gutural retumbó nuevamente, anunciando que el peligro estaba lejos de haber terminado. El aliento venenoso del dragón silbaba mientras salía de sus fauces, llenando el aire con una neblina tóxica que parecía envolverlo todo. La mirada fría y calculadora de la criatura no dejaba dudas de su naturaleza mortal. Gruñó uno de los aventureros, apretando los dientes al sentir la presión del momento. Con su daga en mano, sabía que no había escapatoria. No tenemos otra opción más que enfrentarlo, dijo con determinación, aunque el miedo se notaba en su voz. El peligro inminente les obligaba a pelear, y no había tiempo para dudar. El otro aventurero, más calmado, observó la situación con detenimiento. Ya veo, murmuró, comprendiendo lo que tenían frente a ellos. El dragón de gas no les dejaría salida, y la única forma de avanzar era enfrentarlo.